a liberar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una edición más de Con Todo Respeto. Hoy tenemos pues temas locales, nacionales, internacionales que opinar, temas que han llamado desde luego su atención. David, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Jaime, muy bien, muchas gracias y contento de estar de regreso aquí. Muchos temas, efectivamente. Erika, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos y un abrazo a la audiencia que hoy nos ve desde sus hogares. Diego, bienvenido. Erika, qué gusto. Jaime, David, qué gusto. Pues sí, tenemos muchos temas, como siempre. Ya es un cliché decir que hay muchos temas. Sí, en ya. este país hay temas todos los días. Todos los días y desde la mañanera, además. Desde la mañanera. A ver, vamos a empezar justo con algo que en la mañanera se ha mencionado mucho, la ya muy próxima inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Diego. No, va a estar padrísimo ese aeropuerto, pero el tuit está buenísimo. Es a propósito, con ese tema vamos a abrir por este tuit. Dice, ¿a dónde te gustaría volar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Pues a la Ciudad de México. De nada más. No, es que creo que hay vuelos a Tijuana, a Cancún. Dice, desde el AIFA puedes viajar a Cancún, Tijuana, Mérida, Guadalajara, Monterrey, Villahermosa. ¿A dónde te gustaría volar desde el AIFA? Así se va a llamar, no va a ser como el nombre, las siglas del nuevo aeropuerto. Con el Bueno, lo aeropuerto primero que vacío. me parece interesante es que llamarle un aeropuerto internacional que no tiene todavía vuelos internacionales, Es un digamos, contrasentido. bien amarrados, Tiene uno. todavía, Tiene uno. digamos, El de confirmados. Venezuela. Y uno es uno, ¿eh? Es pretencioso. Y efectivamente, Sí, solo vuela una vez. el que se anunció un vuelo extrañísimo, además a Caracas, como si hubiera mucha frecuencia de vuelos a Caracas, es efectivamente no un vuelo ¿Será por semanal afinidad o ideológica? quincenal, es un vuelo Algo así. único. Es un vuelo que va a aterrizar y despegar el 21 de marzo y nunca Y no más. vuelve. Y quizá más adelante lo renegocien, pero en principio no va a haber vuelo la siguiente semana, ni en 2 semanas, ni en varias semanas A ver, después. ¿por qué ¿la sería- Semana por qué Pública sería de Yucatán Venezuela? no se considera internacional? No Sí, sé. sí. ¿Por qué sería Venezuela el único internacional, Erika? Qué raro, ¿ah? Pues no tengo la menor idea, pero no, ¿Afinidad no sé. ideológica? Yo creo que sí, ¿no? Puede ser. Hay muchas hipótesis. Mira, A ver, ¿quién te va a hacer el favor? Ya, sí, porque es ¿De un cuál? favor. Es una simulación. Es una ¿De simulación. ¿De Ninguna cuáles? aerolínea seria ¿Seria? lo va a hacer. Y esta es una aerolínea de Estado, de un Estado, digamos. Es una low cost, que amigo es de la 4T. amigo de la 4T. Si hubiera de La Habana, pues lo harían, pero pues ya quien vuela en La Habana son vuelos mexicanos, no cubanos que vengan a México, ¿no? Habana Airlines, según yo, desapareció, ¿no? no tengo la menor idea. Según Fíjate, yo, sería hay muy vuelos buena opción domésticos en verlo. la isla, muy chiquititos, pero Sí, los a Santiago, internacionales ya no. de La Habana a Para Santiago. ir a La Habana de México es Aeroméxico, punto. Y creo que Volaris, pero nada más. A ver, difícil. Pero la razón es esa, es una simulación, es un montaje, es una puesta en escena y el favor se le hace una aerolínea de bajo costo, pública, cuasi estatal, que le dice, bueno, si tú me pagas la gasolina y tal, pues voy y vuelvo en total. Pues, y lo vendes y simulas que llegan venezolanos y que se suben mexicanos y se acabó. Los mexicanos que se vayan a Caracas tendrán que regresar por otra vía, ¿eh? La gasolina más barata del mundo es la de México. Entonces dijo, pues vamos a poner gasolina y regresamos, ¿no? Oye, Sí, pero claro, difícilmente se va a salvar esta obra de pasar a la historia como un homenaje a la improvisación. Al capricho. Al capricho. Al sello de la 4T, al la capricho. precipitación. Un aeropuerto que se va a abrir sin que haya vías claras de llegada al 45% aeropuerto. de sobrecosto sobre la estimación inicial. No. O sea, porque la inicial seria, porque primero dijeron 35,000, pero eso no era serio. Ya cuando hicieron un cálculo fue 75, subió a 80, ¿no? Y va en 116. ¿Ciento qué? 116. 116 6,000 mil millones de de pesos que hay que sumar a lo que costó la cancelación del aeropuerto
del nuevo aeropuerto de la Internacional de la Ciudad de México. Pero sobre todo que es un aeropuerto que está ahorita desconectado. O sea, ahorita no va a dar ningún servicio. Tienes un aeropuerto y si no tienes cómo llegar al aeropuerto y quién vuele, pues da igual. Van a desviar muchos vuelos de carga, eso seguro. Le va a quitar presión de carga al aeropuerto de la Ciudad de México. Una gran oportunidad para el aeropuerto de Guadalajara, sin duda, sobre todo la parte de carga, ¿no? Pero es un aeropuerto, pues sí, muy vinculado al capricho. Y lo van a hacer no solo con incentivos fiscales para que las aerolíneas puedan efectivamente utilizar los espacios que están disponibles, sino también con un poco de presión política, porque el interés es que efectivamente se traslada el 30% de la operación del aeropuerto de la Ciudad de México al Felipe Ángeles. Y el que todavía no entra en esta discusión es el de Toluca, que también tendrían que reactivarlo. El otro día escuchaba al subsecretario de Transportes, que es el que lleva todo este tema, que decía que Toluca se cayó dramáticamente, y desde antes de la pandemia, de ser un aeropuerto que movía creo que a 5 millones porque es al año. carísimo despegar carísimo. y aterrizar desde Toluca por el tema de la altura. Sí. Bueno, pues vamos a ver, vamos a estar muy atentos. Ya estaremos aquí comentando el próximo martes, pues todos los detalles de lo que suceda ahí en la inauguración. Hay que ver si está el avión presidencial ahí. Yo creo que va a estar el avión ahí de escenario. Yo creo que sí. al ejército. Sí, yo creo que que va a sí. estar. En fin, Presidente, pues, enseñe el avión vamos presidencial. a ver qué pasa en la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. En tanto nos vamos a otro tema, un tema local, que sale de un tema nacional. Hubo otra reunión, aquí otro cónclave nacional del partido en el poder en Jalisco, del partido Movimiento Ciudadano. Vino Dante Delgado, su dirigente nacional, sus dirigentes nacionales también, que son los jaliscienses Clemente Castañeda, líder de los senadores, Verónica Delgadillo, Secretaria. es la presidenta del Consejo Nacional de MC, ¿no? Y secretaria, ¿no? Una posición que hay ahí de eso. Y bueno, apareció un tuit, que va a ver en la pantalla, que tiene que ver con, se vuelve a hablar de esta posibilidad de que el gobernador Enrique Alfaro pues logre su sueño de ser candidato presidencial. Dice, ventila Enrique Alfaro aspiraciones presidenciales para el 2024. El gobernador de Jalisco aseguró que Movimiento Ciudadano, su partido, tendrá a su candidato entre él, Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey. Afirmó que habrá un acuerdo para postular al mejor. Sí, a ver, yo creo que hay dos cosas interesantes del cónclave. Es que es una serie de reuniones que están organizando Como para redefinir. para, digamos, darle una vocación socialdemócrata al partido. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Otra vez? Sí, están en eso. Y van a ser, creo que, 5 o 6 reuniones. La primera es la fiscalidad, va a haber una desde lo local, otra de género y violencia, otra más de paz y justicia, son distintos temas. La de Jalisco tocó el tema de fiscalidad por la consulta del pacto y por el tema, la agenda de por lo que ya se federalismo pagó por fiscal. asesorías y eso, por que es los un dineral, 8 ¿no? millones de pesos que se pagó para unos papers. Pero bueno, el punto es que en realidad también fue el foro para la reconciliación, porque Lemus cambió su posición y dijo explícita y abiertamente que reconocía en Alfaro el líder, el autor intelectual del Movimiento Ciudadano en Jalisco, y hubo en reciprocidad un reconocimiento al liderazgo de Lemus, que fue el único alcalde que habló. Hubo un gran protagonismo, por supuesto, de Clemente Castañeda, que algunos leen como el destape a Guadalajara. Es el destape. Y el caso es que hay como una suerte de pacto entre Alfaro, Clemente, Castañeda, Lemus y Dante para decir, por lo menos en el discurso vamos a mandar un mensaje de unidad. Como todos los políticos, ¿no? Y ya le pararon al juego de los trascendidos. Y Dante va a hacer lo mismo cuando sea en Monterrey, va a poner a Colosio, a hablar bien de Samuelito y viceversa, va a tranquilizar la... Quien va a decidir va a ser Dante, ¿no? Yo creo que, por supuesto que va a sopesar, pero el que tiene la gran fuerza del partido es Dante. La gran marca es Colosio, sin duda. Sin Lo duda. que no sé si lo van a lanzar en esta o otra. Porque, a ver, ahí está el caso de Boric. Puede ganar, ¿eh? Claro, es decir, por supuesto que puede ganar Colosio. Fíjate que a mí me llama la atención, Nomás que hay segunda vuelta, perdón. lejos de los trascendidos, ¿no? Una cuestión que es un poquito más profunda. Me llama mucho la atención el discurso que se genera hacia nivel nacional, ¿no? Sobre Movimiento Ciudadano, este tema de si es socialdemócrata, si los son de mejores izquierda. están ahí, y el discurso que tenemos en Jalisco, ¿no? Que hay una diferencia
radical, trascendental. Pero también me llama la atención que esta idea de declarar al Partido Socialdemócrata del propio Dante no es nueva. Yo recuerdo cuando tenían hace algunos años a Pedro Aguirre, que estaban haciendo el Congreso Internacional de la Socialdemocracia y había declarado que el partido era socialdemócrata sin que nadie entendiera nada, ¿no? En el tránsito de convergencia a Movimiento Ciudadano se declaran socialdemócratas. En los papeles fundacionales de Movimiento Ciudadano son socialdemócratas. Y yo esperaría, ¿no?, que cuando toquen el tema de violencia y género ya le den instrucciones a sus legisladores para comenzar la despenalización del aborto legal. Bueno, pues ya es que ahí donde Claro, porque una cosa es decretarlo como socialdemócrata y otra cosa es hacer políticas públicas socialdemócratas. Una cosa es decir felicidades Colima y aquí no hacer absolutamente nada, ¿no? También una cosa es decir que todo es amor y paz. Y bueno, y Dante felicitando a Sinaloa porque legalizó el aborto y en Jalisco nomás no se toca el tema. Pese a la mayoría del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso, ¿no? Con mujeres. Por la mayoría. Con la mayoría y de mujeres. Enrique Alfaro en eso siempre ha sido bastante retrógrada o por lo menos no se quiere meter. Igual que el presidente. Vamos ahora a este sondeo que vamos a poner ahí en la pantalla para que usted lo vea y vea el resultado de este ejercicio. Un sondeo en el que preguntamos, ¿siente mayor seguridad con los 500 soldados más que envió la Secretaría de la Defensa Nacional para reforzar a Jalisco? Esta noticia que se dio a conocer el fin de semana con la llegada de estos nuevos elementos de la gente no se sienta más segura, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, pues... No se les da gusto con nada, pues. 90%, todo el tiempo. 9 de cada 10 dicen que pues no sienten todavía pues una percepción de mayor seguridad. Pues, ¿qué te digo? El ejército te genera todo lo contrario. Ve el ejército en la calle, inmediatamente te genera una reacción de inseguridad. ¿De qué va a pasar? Ya lo hemos dicho aquí, el ejército, cruzando a niños en un río desbordado o quizás hasta cortando amapola en el campo, te genera una sensación de seguridad. Pero el ejército patrullando las calles cerca, crea lo nerviosismo. Sí. Bueno, es tiempo de hacer nuestra primera pausa. Quédese con nosotros, regresamos. La controvertida carta de respuesta al Parlamento Europeo, que pidió a las autoridades mexicanas garantizar la protección y seguridad para periodistas y defensores de los derechos humanos, fue escrita por el presidente Andrés Manuel López Obrador, según lo admitió, y lo hizo junto con su director de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas. López Obrador dijo que su administración no puede permitir que los eurodiputados nos falten al respeto. La carta les hace un llamado a los parlamentarios para que evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Por supuesto, ha sido cuestionada la forma de responder, pero también el fondo, y más aún que no se haya considerado la participación del propio canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien era el conducto ideal para una reacción. Los eurodiputados ya también respondieron. Aseguran que la respuesta del mandatario mexicano se descalifica por sí misma, debido al lenguaje que empleó. La califican de desafortunada y poco adecuada. Y pues bueno, de las muchas ya pifias diplomáticas, esta es quizás la más grave en términos, o la más burda, no sé si grave, porque tampoco pasa nada, no es que ha sido de gran trascendencia, es la más burda, una respuesta absolutamente visceral. El presidente, en vez de apoyarse en el equipo de la Cancillería para dar una respuesta, se apoya en su jefe de comunicación social, que en realidad es un incendiario de redes, su expertise es justamente eso, la polarización que ha generado en las redes el propio gobierno. Y desde ahí contesta López Obrador, les dice borregos, les dice injerencistas, en un tema que, en verdad, lo preocupante es qué está pasando con
el ataque a los periodistas desde la mañanera, Jaime. Así es. A ver, el presidente ha escalado en las últimas semanas. Primero fue el pausar la relación con España. Luego fue decirle injerencista al secretario de Estado de Estados Unidos. Y ahora se va con los Y lo eurodiputados. de Austria, que dijo que... Y lo de Panamá en su momento. Lo de o sea, Austria, lo de penacho Panamá. de Lista larga. Montezuma. A ver, Penacho. a ver, ahí mi pregunta es, ¿qué está pensando Marcelo Ebrard? No, pobre, carnal. No, pobre, pues no le puede detener yo la tengo una boca. lectura. A mí me parece que más allá de lo precipitado de la reacción del presidente con Jesús, el director de comunicación, que no entiende estas cosas, creo que es una prueba de lealtad al canciller. Es decir, cualquier canciller con un mínimo de dignidad tendría que haber Ya se renunciado. hubiera Si ido. se lo saltan de esa manera, no lo tiene nada que David hacer. quiso decir es que no tiene el mínimo de dignidad. Pues no necesariamente. Yo lo que creo No, o sea, es que tiene doble dosis de dignidad. Exactamente, que teniendo tan poca, en realidad está Le echando sobra, mano le sobra. de lealtad, de paciencia, de otros atributos para aguantar esa humillación ¿Que la y no candidatura vale romper todo eso? y no salir, porque todo el No, mundo además el empezó presidente- a exigir que renunciara, que Además, dijera algo. el presidente dijo, el responsable de las relaciones exteriores de este país es el Soy yo. presidente. Y además dijo, esto no es una cuestión de diplomacia, es de política. Y si me apuran, de politiquería, dijo. ¿No? Ah, no, entonces sí. Entonces, Sí, sí, estoy yo. politiquería. Eso es va. Sírvase paciencia. usted. Eso sí debe atender el presidente, Erika. Yo creo que sí. Además, bueno, la verdad es que yo escuché a una entrevista con Marcelo Ebrard y cuando le preguntaban sobre la carta decía, pues de eso no voy a hablar. Creo que es más que suficiente, ¿no? El Pero señor eso está... Es elocuente, ¿no? Que no Es- quiera es muy meterse al tema y elocuente. decir, no voy a defender en lo que no creo, pero tampoco Por lo voy a... supuesto, pero no puede pero decir las también es relaciones un símbolo de internacionales no son mi cortesía. No, y es un símbolo de cortesía para con su jefe. No podía hacer Ese otra tema cosa en particular, la carta, porque él luego, sí, digo, operó con Europa, por eso respondió Europa, hagan lo que sea. Y luego Es mejor la respuesta. Monreal mandó su carta, Krill mandó su carta, todos aprovecharon para decir, o estamos de acuerdo con el presidente o no estamos de acuerdo con el presidente, pero hagamos diplomacia. Es como cuando no le hagan caso a mi amigo Tapin Cuete, ¿no? Sí, ¿no? Oye, lo peor también el fin de semana o a lo largo, antes del fin de semana, con la carta de todos los gobernadores y las gobernadoras de Morena. Hablando de ¿no? borregos. Hablando de borregos, diciendo propósito. que son No, injerencistas, no lo duden. Lo más bonito es decir, nosotros que hemos defendido la libertad de expresión toda la vida. No, firmado no, Cuauhtémoc no. Blanco. ¿No? Alguien que ha golpeado a su mujer, que insultó a todos los adversarios que pudo, que ha sido absolutamente bruto en el trato con la prensa, firmando nosotros los que hemos Qué defendido la burdo, libertad. qué burdo, de gana verdad. Morena? Totalmente. Teniendo a Cuauhtémoc de su lado. A A ver, todos. no. ¿Y qué gana Morena cerrando filas en estos casos con el presidente al que dicen que tiene un gran respaldo popular, que es el segundo más querido en el planeta? Bueno, pues sería innecesario Sí, ese cierre de ya filas. cuando lo de ves los a nivel gobernadores. galaxia sí baja un poco, pero en el planeta sí. Del planeta, ¿no? Sí, sí. Ahora Que a sí, ¿qué nivel pasa? interplanetario hay algo, pero ya ¿A en quién le concreto en la importa? Si Tierra... es o sea, sí se pasó. el segundo más querido del planeta. El primero es Bukele, ¿no? Que es impresentable. Ahora, lo que es interesante es cómo muchos de los parte del populismo, lo vimos en Trump, lo hemos visto en Chávez, Erdogan, ¿no? Putin, Todos usan la política exterior como una cuestión de cohesión interior. cohesión interna. De ¿no? cohesión, O sea, sí. Decir, nos El están enemigo atacando. exterior. Claro, Pues es el llamado siempre se inventan nacionalismo el y enemigo todo este exterior, tipo de cosas. el que hay una amenaza de invasión, el que les quiere boicotear, etcétera. Pero además son, en general, populistas que manipulan y manejan aparatos de comunicación, de publicidad, y por eso también tienen niveles altos de popularidad. Porque en democracias muy consolidadas, los niveles de aprobación y popularidad de los mandatarios son medianonas porque hay pluralidad, hay crítica, hay mucha más información. Pero cuando te avientan los aparatos, Maduro no le va mal en Venezuela. No, pues no. Porque no. Bueno, controla porque la prensa, controla todo. Es un país polarizado, ¿no? Donde hay un 60% que lo apoya y un más de 40% Que lo detesta. que lo detesta, ¿no? Pero el 60 o 50 y pico que lo apoya en realidad está con miedo, depende de las prerrogativas. Ahora, y de en las- el episodio también de esta nueva carta a los eurodiputados, donde México hizo pues un papel, papelón a nivel mundial, el presidente vuelve a minimizar el problema de la inseguridad de los periodistas, del Sí, trabajo, sí, sí. del En el fondo ejercicio, está eso, del ¿no? ejercicio periodístico en México, pese a todos los datos duros que hay.
Y también dice un despropósito al decir, a ver, en México hay 50,000 muertos y hay 5 periodistas muertos. Porque para mí, más allá, nada más son 5. Volver a minimizar el tema. El porcentaje es mucho más alto que el de la población general, casi 10 veces más. A ver, ¿cómo? Sí, o sea que dice, solo hay 5 periodistas muertos y hay 5,000 periodistas, ¿no? En el país. O sea, hay uno de cada 1,000. En términos de porcentajes, y entonces le se dicen, es duplica. el 10 veces más que el porcentaje de la población común. Entonces sí hay... No, claro, lo que dice el dato... un es sector bueno. en riesgo, ya lo hemos dicho aquí. Sí. No solo porque además de que en términos proporcionales están siendo mucho más vulnerados, sino que la sensibilidad de tocar a un medio, a un periodista, se magnifica por la resonancia que tiene. Es increíble que no entienda eso y que todo el tiempo lo esté defendiendo. Pues porque para él la prensa es uno de sus principales enemigos. Claro. Si no los entiende como... Los contrapesos. Pues su palabra es contrapeso, pero pero el presidente. ¿no? Pero el día de hoy fue detenido en Nuevo León el Bronco, exgobernador de Nuevo León, por un delito fiscal. Y vamos a ponerle el nombre a esta maravilla de foto. Se vale hacer... Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Quien robó o desvió dinero público a los Corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas, van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro Estado. Me emocioné. Usted, póngale el nombre. A ver, Erika, empiezas. ¡Qué joya! Pues mira, de entrada, antes de ponerle el nombre, yo diría que hay que dejar muy bien guardaditas las palabras del gobernador, porque pareciera que se está medio mordiendo la lengua. Luego hacen falta, ¿va? Sí, hay que guardarlas. ¿Cómo le pondrías? Córtalas. Yo le pondría, hay de moches a moches. El independiente por su boca muere. Sí, no, yo, de la imagen final de el Bronco haciendo la seña de que se corta la mano es, pues, móchenme la mano. Yo sí robé. Sí. Yo sí robé, vámonos. Y también habría que comentar que el gobernador Samuel García aparece como Elliot Ness. ¿Sí le vieron la chamarra? La gabardina como de... persiguiendo como de inspector. Se ve que viene saliendo de ver El Padrino remasterizado. Qué bueno que le gustó. Vamos a un corte. Regresamos. Los cárteles de la droga se disputan la zona sur del estado y llevan a cabo tanto ataques contra policías municipales como persecuciones y bloqueos. El gobierno de Jalisco acusa a Michoacán de la violencia. Sin embargo, está involucrada una de las organizaciones criminales que surgieron aquí. Preocupados por lo ocurrido, los presidentes municipales hacen lo que pueden y lanzan alertas a su población para que se salvaguarde. Situación que parece preocuparle más al Ejecutivo que cualquier otro tema, que a base de regaños y amagos intentó obligar a los presidentes municipales de Concepción de Buenos Aires y de Tamazula de Gordiano a que dieran marcha atrás a sus decisiones. Bueno, sin duda, la anterior fue una semana terrible de violencia en Jalisco. Otra vez los desafíos de la delincuencia, del AMPA, tocaron al Estado mexicano 4 días consecutivos. Mataron a un exdiputado, mataron a un funcionario de Jocotepec, mataron a un ministerio público, mataron a 2 policías, en fin, un descontrol total de la seguridad, Erika. Sí, yo creo que es... bueno, lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, ya la seguridad y el descontrol es preocupante, pero creo que hace rato que no habíamos visto el bloqueo de esta manera con el incendio de tráilers. Que yo recuerde fue hasta los narcobloqueos cuando Villa 2015, Purificación, en 2015, ¿no? Sin duda, volver a ver ese tipo de acciones sí genera una sensación de zozobra, ¿no? Que esa me parece muy importante.
y creo que particularmente, yo no sé qué hubiera hecho si yo hubiera sido alcaldesa, pero muy probablemente reaccionar tratando de proteger a la población, ¿no? Con los comunicados que ellos hicieron. Particularmente yo no creo que hayan hecho algo indebido, pues, ¿no? Quizás no en coordinación con los mensajes de tranquilidad o pseudo tranquilidad que quiere emitir la autoridad, pero también ellos son responsables de hacerle sentir a sus gobernados que tienen conocimiento y que por lo menos están intentando resguardar sus espacios, pues. Lo que es muy torpe, por decirlo de manera muy bonita, es pensar la seguridad en términos estatales. Sí, ¿no? sí. Es que viene de Michoacán y de Colima. No, hombre, es un solo fenómeno Es un solo. que involucra, es decir, el tema del puerto de Manzanillo es lo que involucra, digamos, a toda esta zona. Los bloqueos de la carretera de Manzanillo fueron a partir de la detención de un miembro del cártel en Zapopan, ¿no? Es decir, lo que está pasando en Michoacán no es ajeno a lo que pasa en Jalisco y viceversa. Entonces me parece que esta idea chauvinista, decir, es que Vamos a blindar. los malos vienen de fuera, ¿no? No, los malos están aquí, es ¿no? ridículo. Y los malos están aquí también y están allá. Y es un solo fenómeno y hay que entender el fenómeno para poderlo combatir. De otra manera, me parece que vamos a seguir haciendo todo. A ver, prueba de ello es que el fusilamiento se da en esta comunidad de San José de Gracia, que está a 11 kilómetros de Mazamitla, Sí. donde en Mazamitla también empezaron a colgar mantas ahí. Y subieron de Tizapán el Alto. Con nombre y apellido. Subieron de ¿no? Jalisco. Sí, sí. Claro, sí. yo lo que creo es que efectivamente las fronteras son totalmente porosas, pero además Que no son la fronteras, reacción, David. Es que que no no son son, fronteras, son límites. son límites discrecionales donde apenas hay un letrerito que dice bienvenido a Michoacán, adiós Jalisco. El punto es que además las reacciones son en lugares totalmente distantes, impredecibles. Entonces capturan a un capo en un estado y la reacción puede ser en otro estado. Hay una matanza en un municipio y la represalia es en otro municipio, en otra zona. Entonces, efectivamente, a mí me lleva a pensar esto, que cada vez es más interesante la idea de una policía, no Guardia Nacional, una policía civil, es decir, corporaciones más centralizadas que puedan efectivamente atacar al fenómeno desde una perspectiva al menos regional, no interestatal, no mucho menos municipal, al menos regional. Saber que si hay un cártel operando aquí, pues tendrán que estar monitoreando y patrullando las distintas carreteras y municipios de una cierta región y no a través de mandos estatales que quieren ver fronteras de aquí no pasan o allá no nos metemos, que es el problema con los Pero límites. tú tienes un cártel, Jalisco, que opera en 22 estados. Claro. ¿Qué les importa a ellos, digamos, el nombre, Sí, el sí. origen, ¿no? Sí, sí. Hay lógicas regionales, fundamentalmente, ¿no? Es decir, en este caso, insisto, es el puerto de Manzanillo, es lo que hace que toda esta región esté comunicada en términos de violencia, porque es la entrada de precursores trasiego, para las drogas sintéticas y la salida de las drogas para exportación y los autos robados. Entonces se volvió un centro fundamental Manzanillo y por eso Colima se vuelve el punto de que... Y se recuerdan ustedes, es la muerte de Nacho Coronel lo que desata, digamos, la violencia en Colima y el ascenso del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, es a partir de ahí que esta región cambia sus lógicas de violencia. Entonces, me parece que lo que hay que ir es a las raíces de ese tema, ¿no? Y cómo también muestra todas estos momentos de violencia extrema, de este poder creciente de los cárteles en dinero, en capacidad de fuego para someter a corporaciones municipales, estatales, incluso federales, y de infiltración a los grupos castrenses que se supone van a limpiar las cosas. Entonces, yo sí creo que ahí hay un grave pendiente que tiene el gobierno de la 4T en coordinación con las autoridades locales y que se demuestran con estos reportes internacionales cada vez más frecuentes que dicen: en México está pasando algo, los carteles ya no solamente han penetrado a gobiernos y a corporaciones policiales, sino cada vez en porciones más grandes de la población que incluso los cubren, ¿no? 4 de cada 10 señalados por el Departamento del Tesoro de lavar dinero son de Jalisco. Así está. De los últimos 10 años. Sí, 4 de cada 10. sí.
Sí, a mí la parte que me parece un poco trágica es la cantidad de policías municipales muertos, Sí. que es finalmente quienes ponen la carne de cañón en la lucha Quienes contra el cuidan crimen el organizado. territorio. Es ahí donde yo creo que la decisión del alcalde en San José de Gracia de no intervenir, incluso de replegarse o hasta de esconderse, pues es en algún sentido una decisión de vida, de salvarse el pellejo, porque enfrentarlos con la capacidad tecnológica, armamentística, policial que tienen los municipales es absurdo, es ridículo, es ir al matadero a que los acribillen. Entonces a mí me parece que habría que repensar si las policías municipales no tendrían que hacer otras funciones más preventivas, más de apoyo social y demás, y no estar sacrificando, porque realmente pues cada vez hay más deudos, más viudas, más huérfanos, y el asunto está empeorando cada vez. ¿Y Pero quién se quiere ser supone policía que municipal? Pero se supone que para eso estaban, ¿no? O sea, la esencia de las policías municipales es preventiva, es sobre, levantar el borrachos. territorio, ¿no? Sí, Pero Pero, cuando eliminan el Fortaseg del presupuesto federal, ¿qué haces con las policías? Eliminarlas al mismo tiempo. Lo único que les luego queda no usaban es los alcaldes sobrevivir. muy bien ese Fortaseg. Totalmente de acuerdo, Luego se como compraban sea. sus suburbios con Camionetas. Pero el eso. último eslabón son los policías municipales. Pero sí estuvo mal, vamos, se tendría que haber mejorado su aplicación y no no desaparecerlo, el Fortaseg. Pero a ver, aquí, la 4T, ¿qué detención importante ha hecho? Aparte de la que acaba de hacer en Nuevo Laredo. Porque venía a Mallorca, ¿no? Ah, bueno, y al esa más puro es la estilo única- Peña Nieto. Claro, se ahí le le entregaron incendió. al Le borreguito. entregan 2 cabecitas, ¿no? ¿No? Sí, sí. Y se les incendió Nuevo Laredo. Como se Laredo incendió aquí y Colima. hace 7 años, bueno, 6 años y medio, cuando en el 2015 se quiso agarrar al Mencho y fue en el sexenio caos. de Jorge Aristóteles, siendo fiscal Luis Carlos Nájera, que es lo que hace que renuncie. Cuando la ciudad se voltea, las carreteras también se bloquean, más de 34 cruceros en la ciudad. O sea, lo que nos habla del poder de respuesta del narco frente al Estado mexicano. Eso es lo que A ver, lo yo preocupante. creo que todas y todos hemos visto en algún momento los videos que de pronto circulan por las redes sociales o las mensajerías instantáneas, donde están pues los camionzotes, ¿no? Equipadísimos, armados dentro de los municipios de Michoacán. Los monstruos. Los blindados, los sí. monstruos, ¿no? Estos los blindados y nadie que les haga de frente. Todos nos hemos horrorizado ante esas Lo imágenes. que pasó en Aguililla, ¿no? Todos nos hemos El horrorizado alcalde y de luego eso. su asesor al otro día. Genera horror también saber que gran parte del territorio de Michoacán está lleno de minas terrestres, Como en Afganistán. como si guerra. fuera guerra. Perdón, pero es que ese discurso y Es esos que símbolos no no es nos co- están haciendo nada, ¿no? O sea, hay una pérdida del territorio. Del territorio. ¿no? O sea, porque quien administra el territorio es el municipio. ¿Sí? Pero dice que un alcalde debe administrar su territorio. Un gobernador debe saber todo lo que pasa en su territorio. Y el gobierno federal, el presidente, es el encargado de la unidad del territorio. Y de pulsar Y todo el territorio. El gobierno federal ha ido dejando que se pierdan territorios enteros, donde saben que no hay autoridad. Y sabes Pero que no este gobierno federal. Yo No. creo que esto empieza con Calderón. Fox. Con Fox. ¿Qué dijo el nuncio apostólico cuando fue a la parte de Aguililla, Patzingán? Que dice, yo no me explico cómo en este país no se habla más de este problema que se ve en todos los rincones del país. Sí, es y se que refería al narco. ahí- Dice, en este ahí- país no hablan de algo que está como el elefante de la sala, ¿no? Que todo el Claro. mundo ve y nadie quiere Pero ¿qué hablar pasa de en eso. Aguililla? Llega el ejército, se repliegan, Se suben a las suben montañas sierra, y luego bajan. Minan el campo y luego bajan a matar al alcalde y a su asesor para que digan, Claro. para que sepas quién manda. yo creo que ahí vale la Exactamente. pena nada más hacer una reflexión final en torno a lo que ha escrito Rosana Reguillo, mi querida Rosana Reguillo, en su último libro Necromáquina, y que es la pérdida de la narrativa, ¿no? O sea, no solamente hemos perdido el territorio, no estamos ganando la narrativa, la construcción del entendimiento, porque ya ni siquiera estamos entendiendo esas imágenes y eso que nos están diciendo, porque tampoco ni siquiera sentimos horror, simple y sencillamente nos replegamos. Otro espacio que estamos Y es un perdiendo, espacio ¿no? de pérdida, el espacio narrativo, el espacio simbólico, Bueno. el espacio del discurso, ¿no? Es Vamos a terrible. seguir hablando del tema ahora que vamos a comentar este cartón que va a aparecer en unos momentos más ahí en su pantalla. Es un cartón que apareció aquí en el periódico El Informador hoy mismo
y que tiene que ver también con los temas de cómo se sienten en las comunidades rurales principalmente, pues desprotegidos, ¿no? Aquí el buen Cucho, pues contrasta cómo cómo Enrique Alfaro luego fue a las afueras del estadio el sábado después de la golpiza allá en Querétaro, pero bueno, no se le ha visto en estos municipios donde también ha habido sobresaltos muy graves de inseguridad. Pues sí, vemos a un gobernador que reacciona de manera oportunista en un tema ciertamente trágico, pero nunca habíamos visto un gobernador reaccionar así de rápido y apersonarse y decir que no están solo los jugadores del Atlas, los familiares, que va a poner camiones a disposición. No le toca el tema fútbol porque eso sí arde. Ese es el eso tema. Sí arde. Pero en otros asuntos donde el Eso sí gobernador cala. podría también apersonarse o por lo menos tener más sensibilidad, y ya lo comentábamos en el programa pasado, que fue primero cuando desacredita a las madres, a las buscadoras de desaparecidos, y luego rectifica y pide perdón. Pero su primer impulso es muy, digamos, ilustrativo de dónde están sus preferencias y sus prioridades y dónde cree que está en una cancha firme y dónde no. Lo hemos dicho, mientras no vaya el gobernador a Gilotlán, es territorio perdido. Sí, para no que el va a haber gobernador elección vaya, extraordinaria. se necesita que primero vaya el ejército, luego la Guardia Nacional, luego la Policía Estatal, luego el Congreso, pero tienen que hacerlo. Pero Para recuperar el territorio. Sí, hay que recuperar el territorio simbólicamente, ¿no? Claro. Y mientras no vaya a Concepción, a Tamazula A Gilotlán. y a Gilotlán, ¿no? A Teucaltiche. Sí. Pero No, Gilotlán ya es una lista como de 10 municipios a los que ya no están yendo las autoridades. Sí. A veces el ejército, las Fuerzas Armadas, a veces la Policía Bueno, Estatal, ni siquiera pero ya no muchos más. puede haber proceso electoral en Gilotlán, En ¿no? Gilotlán. Está Entonces suspendido. está perdido, está pendiente. Está ahí pendiente el proceso extraordinario, la elección extraordinaria. Están ahí sin autoridad porque el Consejo Municipal, Sin Estado. creo que de 7 que Sí, había sin ya Estado. renunciaron casi todos. Sí, no hay está Estado. a la deriva esa comunidad de Gilotlán de los Dolores que colinda ahí con la parte pues más violenta de Michoacán, Sí, de Tecamacatepec. Tepalcatepec. ¿Solo tiene salida Gilotlán a Tamazula o a Tecamacatepec? Efectivamente. Escoge. Sí. A ver, Bueno, es momento de hacer una pausa. Quédese, regresamos aquí con todo respeto. En la revocación de mandato, la forma es fondo y las reglas son claras. Pero ahora los involucrados, algunos de ellos, aún con estafeta de autoridad, pretenden imponer mano negra al proceso no solo con publicidad ilegal y desproporcionada, sino además cambiando el sentido del ejercicio a vamos a votar que siga AMLO. En el Congreso de Jalisco se les hace bolas el engrudo. Primero inflan la nómina y ahora recurren a presionar a trabajadores para evitar que obtengan sus bases. El personal de base está en riesgo de aumentar debido a que, de los 401 supernumerarios que tiene este poder, 33 están por adquirir ese derecho y 29 ya tienen el derecho para pedir su base permanente e incluso 8 ya demandaron su plaza ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en 2021. Sin embargo, el coordinador de MC, Quirino Velázquez, ahora quiere salvar el tema y pretende imponer el requisito de retirar la demanda para quienes aspiran a una basificación y además un descanso obligado de 6 meses al resto para cortar de tajo el plazo de 3 años y 6 meses de trabajo continuo, requisito de ley para obtener la base. La pregunta es, ¿aceptarán los trabajadores? Y bueno, Morena quiere hacer de facto que la revocación sea un ejercicio de ratificación, ¿no? Claramente no existe la figura de ratificación en este país, ¿no? Alguien por ahí un tuit muy bueno que decía, pues si quieren consultar, consulten la Constitución. claro. El periodo termina en el 24, no antes, no después, Erika. Claro. Fíjate que justo estábamos platicando que ayer en una entrevista que hicieron primero Ciro Murayama y después Mario Delgado, de verdad es lamentable escuchar a Mario Delgado y su postura, ¿no? Cuando Ciro dice es que tiene que haber
algún responsable, porque son miles de millones de pesos de 3 días para acá en publicidad, ¿no? Que nadie sabe quién está pagando, hemos estado investigando, no tenemos la menor idea, todo el mundo dice que son de particulares. Y cuando le preguntan a Mario Delgado qué opina usted, lo único que dice es, pues es gente con iniciativa, ¿no? Pero me hubiera gustado saber qué pensaría hace 6 años, ¿no? Si hubiera pasado exactamente lo mismo. Ahí hay dinero público invertido en eso. O mínimo de Morena, de las prerrogativas claro, de Morena. pero todo es para pegarle también al INE, ¿no? O de para empresarios jalarlo. cercanos a Morena, que para el caso es igual. Es decir, Claro, es lo mismo. ilegal. Es ilegal. Sí, lo increíble es que la iniciativa de reforma para aprobar esta ley de revocación, que no de ratificación, es de Morena. Morena fue la que propuso las reglas del juego que hoy mismo Morena viola y no cumple. Y efectivamente, el nivel de violación de la Constitución, las leyes y los reglamentos electorales es insólito. Es decir, nunca habíamos visto una campaña de las magnitudes como la que estamos viendo, de cientos, quizá miles de espectaculares en todo el país, y además de una cantidad de brigadistas pagados por el partido, pero brigadistas también voluntarios, privados, que están recorriendo casa por casa, colonia por colonia, repartiendo brochures, flyers, con un montón de mentiras, ¿no? Y También. además dicen, vengo del partido del presidente. Del presidente. Sí. Y creo que la parte que a mí me duele más es este chantaje, este clientelismo muy vulgar de muchos de estos panfletos que dicen, si quieres que continúen las vacunas, vota por el presidente. Si quieres que haya becas, vota porque se quede el presidente. Y eso además genera, y lo estamos viendo en la manera en cómo han tergiversado de revocación a ratificación, una idea muy soterrada de que el presidente se quede. Algunos dicen sí, hasta el 24, pero otros empiezan a decir no, más tiempo, porque además ya ha perdido 2 años de la pandemia. Es decir, otra vez está el run de la extensión, quizás no de la ratificación o de la reelección, pero sí de la extensión del mandato presidencial. Y si no, y si de veras se fuera el presidente el 24, él diría, bueno, la manera en que yo me pueda quedar o que se quede la transformación es a través de mi candidata, Claudia Sheinbaum, que es una manera de que se quede el López Obradorismo. Es realmente reprobable que se burlen así de unas reglas del juego que ellos promovieron, que decían respetar, y hoy que desde el presidente del país hasta el presidente de su partido, de Morena, pues ignoren totalmente una determinación que ellos en su momento pidieron, ¿no? Y que se la pasen por el arco del triunfo sin que pase absolutamente nada. Y que otra vez quieran, a través de un decreto, modificar la Constitución. Como lo hicieron el viernes, ¿no? A decretazos. A decretazos. Sí, a decretazos. A ver, no, y esto por supuesto que si llega a la Corte tendría que echarlo para atrás. Pero en el Inter ganaron 20 días para hacer publicidad. Claro, y gana, claro. Sí, Morena ya prefiere Es un pagar cálculo perverso. la multa que pagar o que pedir el permiso. Prefieren pedir perdón a pedir permiso. Porque ya entendieron que es mucho más barato pelear las multas del INE, incluso teniendo al tribunal de su lado, tumbar o reducir esas multas, que no hacer campaña, porque efectivamente, y lo decíamos fuera del aire, el gran temor del presidente, la preocupación de Morena, es que no se llegue a niveles mínimamente decorosos de participación. Evidentemente van a ganar 9-1 la revocación, ratificación. Pero abajo del del 20% de participación es un fracaso. Pero es un fracaso. O sea, olvídate del 33 para que sea 30 sea vinculante. No, va a estar en el 40. Va a estar alrededor del 15, 10%. Lo que demuestra esa campaña ilegal que está violando las reglas es el miedo que tiene Morena a que la participación sea mínima, ¿no? Sí. Y que eso va a poner en entredicho todo el respaldo que dicen que tiene el presidente. Exacto. Bueno, vamos a cambiar de tema porque en el Congreso también nace aire, ¿no? Y otra vez este gran tema de la manera de manejar a los empleados del Congreso. No se les quiere dar la base, quieren que sigan como supernumerarios. ¿Por qué? Porque eso, digamos, hay un costo para el Congreso, ¿no? De no poder manejar la nómina a su antojo. Y este debate es un debate de hace muchos años, David. Sí. A ver, a mí me parece que hay una paradoja entre, por un lado, la voluntad de todas las fuerzas políticas, incluso hay un acuerdo para la creación de un servicio parlamentario de carrera,
quieren ya generar un cuerpo profesional que acompaña a los diputados en su trabajo legislativo. Ya lo sacaron en ley, la cosa es que y lo por el otro aterricen. lado, existe todavía una idea del botín, del ganador se lleva todo, o de repartirse las posiciones, que es el jaloneo con el sindicato y los supernumerarios y demás. Yo creo que tendrían que ser mucho más creativos e innovadores para decirle a todos estos grupos y asistentes y trabajadores, a ver, sí los masificamos, pero capacítense, profesionalícense, pasen a formar parte de un servicio de carrera y vamos pensando en el largo plazo. Pero Hay algo que- eso sería de Estado, ¿no, Jaime? A ver, Estamos muy lejos. A ver, yo veía la otra vez a Mara Robles festinar en redes sociales que por fin ya habían sacado una ley que va a contribuir para lo de Un esbozo de reglamento. un esbozo de reglamento. Bueno, ojalá ese empiece a caminar. Pero la verdad es que es una pena cómo cada legislatura Es lo mismo. ven la nómina como un botín. Cada vez es más un secreto a voces que los jefes contratan a las personas con la condición de que les den una parte de su sueldo para no sé qué causas. Pero para eso ganaron, ¿no? Un tráfico ahí totalmente ganaron, ¿tú qué de crees? influencias y tratando de medrar del presupuesto público en el Congreso. La verdad es que pasan y pasan legislaturas y eso no se corrige, ni se erradica. Yo, mira, también creo que las y los trabajadores del Congreso que están buscando ese proceso de basificación, pues también hay que preguntarnos, legislatura tras legislatura, ¿cómo los maltratan? Porque son a los que dejan olvidados, Claro. son a los que dejan ahí sentados, Bueno, son a los también que no se también hay reparten. aviadores, Claro, hay de todo. sembrados. Entonces, también esos trabajadores un poquito de dignidad también deberían de pedir, ¿no? O sea, tienen 2 legislaturas dejando que los avienten y los dejen en el rincón porque Bueno, nadie muchos los son pide. cuadros de Chema y compromisos. Y acuérdate que también que... Como sea, entonces en este país, estamos en lo dicho, hay es que un botín trabajar de hasta todos. tener la base y una vez que tienes la base dejas de trabajar porque ya nadie te puede correr. Hijo. ¿No? Que esa es otra parte, digamos, que hay detrás de esta Es un círculo forma vicioso. perversa de la Es que, falta claro, de servicio una civil cosa de es la carrera. sindicalización y otra cosa es el servicio de carrera. En el servicio de carrera sí hay una salida. No trabajas para afuera. En el sindicato, cuando estás basificado, solamente muerto. Es una cosa terrible que hayan pagado $1 millón para ver si hay aviadores o no. ¿En su investigación interna? Sí, no, pues, Bueno, hay como de la es que Pantera aquí se Rosa. pagan asesorías carísimas en este estado. en este estado sí, bueno, Sí, es que ¿verdad? Ahí está la refundación. No se refunda así nomás. Claro que no. Bueno, vámonos al premio de esta semana. La neta, no. El premio La Neta No de esta semana es para Gertz Manero, fiscal general por los malos manejos que ha hecho de la Fiscalía General. ¡Enhorabuena! ¿2 seguidas? Claro, muy bien tu propuesta, sí. Jaime. Te ¿Llevas vas por los 2? fáciles. Sí, ¿no? sí, Vas va. por los... Te vas por los obvios. los ¿no? lógicos. Ahora, yo creo que sí, en esta ocasión, el señor Gertz Manero, el uso patrimonial de la Fiscalía Terrible, es terrible. Sin rubor alguno. ¿Y todavía le quedan cuántos años? 6. 27. No. ¿Cuántos años le quedan en la Son fiscalía? 9, lleva 6, ¿no? 27, perdón. Al Le 27, quedan sí. 6. Le quedan 6. Sí, sí. Tiene 80, tiene todavía Oye, mucho. pues si no es Munra. Sí, Yo creo- todavía yo puede hacer siempre muchas he lagas. sostenido que va a terminar ese sexenio, pero que el siguiente presidente sí lo No, va a No, se lo yo echa, creo que sí. no lo termina. Yo espero, ya está. yo espero pero que... 3 más de este cuate A ver, yo espero en la que- fiscalía, qué yo peligroso. espero Pero el presidente lo Yo usa espero que para Andrés eso, para Manuel generar lo miedo. sostenga. Qué peligroso. No, es que a Andrés Manuel le conviene más a alguien que le den favores. Claro, ¿no? Y claro. favores mutuos a tener que volver a nombrar Lo que pasa es pasando que por el hay Congreso una grilla sin ahí. mayoría. El Claro, tema es que claro. es fuego amigo ahí. Complicadísimo. Sí, también es fuego amigo. Es fuego amigo. Pero bueno, ¿y a quién van a proponer esta semana, carnales? Erika. Yo el presidente Andrés Manuel por su carta de amor hacia el Parlamento Europeo. Pero Bien ganado. yo creí que la que le había mandado es el presidente de Argentina. De Argentina. Sí, He esa ya también gozado dijo que... de la presencia de Beatriz. Sí, dijo, me Yo mandó una voy carta a muy amorosa. nominar al Bronco, al Ajá. exgobernador de Nuevo León, Así, porque el lo agarraron manco. en el moche y en esas le mochan la mano. Por mano larga. Por mano larga. Por mano larga. Como consecuencia de esa carta, por la que Erika está postulando al presi, yo voy a postular a Ebrard por
hacer como que no ve las cartas. Hacer como que... Como un cartero. ¡Qué buen manejo! Yo voy a postular a otro cliente de esta sección, que es el ministro Saldívar, ¿no? Uy, me ese parece que también anda enrachado. Era obvio que había... todos argumentaron que estaba mal fundado el caso, ¿no? Es más, Sí, decían, ya hombre, suéltenla. ¿qué? Y no se animó. Y no se Eso animó no él. se animó. O sea, faltó un voto, ¿no? El de él. Y además, curiosamente, fueron los mismos votos que Gers Manero había dicho en la llamada intervenida. Los Entonces, bueno, 4 o 5. los cuatro más Saldívar. Pero bueno, ok, ahí está. Ahora Qué feo. vámonos a la apuesta de la semana. La apuesta esta semana fue: ¿caerá el fiscal Alejandro Gertz Manero? A ver, Gui, No, pues dijimos que... tú dijiste que sí. El único que dijo que sí fuiste tú. Dijo que sí iba a caer fui yo, entonces, pues no, pues perdí. Ni modo. Rotundamente. Ganaste, la neta, no perdiste Bueno, la apuesta. Pero, eso. y vamos a ver la apuesta de esta semana, que va a ser algo mucho más cachondo, más divertido. Más el día lúdico. 21, más lúdico. El día 21 de marzo se inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El presidente va a dormir ahí, no quiere llegar tarde, no le vaya a agarrar el tráfico. Está re lejos. Va a dormir, 2 horas y media va para a dormir llegar. en el O en hotel el desde la noche avión. previa. Pero la apuesta es cuántas veces va a mencionar a Benito Juárez en el día de Benito Juárez para inaugurar el Aeropuerto Felipe Ángeles. Erika, 12. 12. 12. Son muchas, son muchas. No creo que tenga tantos párrafos la carta. Yo creo que 5. 5. 4 para ver si te gano. 8. Ahí está. Me fui muy El que alta. quede más cercano es el que gana, ¿eh? ¿Sale? Sí, ahí hay que 5. seguir el discurso Perfecto. presidencial. Pero sí, pero síganlo, va a estar divertido. Por lo pronto es todo por esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión de Con Todo Respeto. ¡Hasta liberar! ¡Pégate un tiro solo, perro! We need strong borders,